Hola, mi nombre es Rafael Bautista. Soy juez de distrito en el estado de Veracruz y te voy a compartir brevemente el caso de una persona con discapacidad motriz que obtuvo sentencia favorable en un juicio de amparo y que como consecuencia logró que un ayuntamiento respetara sus derechos para poder acceder a las instalaciones de dos museos en condiciones de igualdad y sin sufrir discriminación. Te platico. Una persona sufrió un accidente que le ocasionó fracturas en la columna vertebral y que le impedía caminar. Para movilizarse requería una silla de ruedas. Como parte de su actividad cultural, esta persona quiso ir a dos museos que se encontraban en edificios públicos, pero al trasladarse a estos lugares se dio cuenta de que había muchos inconvenientes para que personas con discapacidad motriz pudieran disfrutar de estos espacios. Concretamente, esta persona se dio cuenta que no había lugares de estacionamiento cercanos para personas con discapacidad. También advirtió que los museos se encontraban en un segundo piso al que solo podía subir a través de escaleras. Tampoco había rampas de acceso y los baños no tenían los espacios o los aditamentos necesarios para que pudieran acceder personas en silla de ruedas. Al percatarse de esta situación, esta persona decide solicitar el amparo y protección de la justicia federal bajo el argumento de que existía por parte del ayuntamiento una omisión de implementar las acciones que permitieran a las personas con discapacidad motriz acceder a estos museos. Y básicamente señaló que se afectaba el derecho al acceso a la cultura, a los bienes, a los servicios culturales consagrados en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, a su vez, a su derecho a la igualdad, a la no discriminación y el respeto fundamental a la dignidad humana. Para quienes no son de México, y como mero paréntesis, les comento que el juicio de amparo es básicamente un medio de defensa que tienen las personas en donde acuden ante una jueza o un juez federal para defender sus derechos por actos o por omisiones que lleven a cabo estas autoridades del Estado. Y hablamos, llámese de un policía, de un presidente municipal, de una gobernadora, etc. Y hasta aquí cierro paréntesis. Pero bien, retomo. Una vez que se recibe esta demanda en el juzgado federal, se llamó a las autoridades responsables para que dieran su versión. A esto jurídicamente se le conoce como el informe justificado. Las autoridades ofrecieron pruebas y también se recibieron las pruebas de la parte quejosa, esto es de la parte promovente. Con estas pruebas se logró observar que no existían las condiciones para el adecuado y acceso a la movilidad de las personas con discapacidad motriz. ¿Cuál fue la razón? Por ejemplo, no existían espacios especiales para estacionar un vehículo, tampoco existía un elevador, no había rampas, solamente corroboramos que solamente existían escaleras. Los baños no tenían los espacios ni los elementos de apoyo necesarios para que estas personas que presentaban esta discapacidad pudieran hacer uso de estos sanitarios. Y por tal razón, en la sentencia se dio razón a la parte promovente al analizar los principios de igualdad, de no discriminación, de dignidad humana y el derecho a la cultura, todo esto establecido en los artículos 1, 4 constitucional, pero además de analizar la Constitución mexicana, también se analizó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Adicionalmente, se analizaron distintos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se logró advertir que las personas tienen el derecho a participar en la vida cultural, pero que este derecho no nada más debe ser, debe quedarse en mera letra, sino que de manera central tiene que ser efectivo, o sea, de tal manera que cualquier persona pueda aprovechar espacios públicos con independencia de que presente algún tipo de discapacidad. Esto es, se reconoció que este derecho impacta en el aprovechamiento de lugares públicos como bibliotecas, museos, teatros,
salas de cine, estadios deportivos, y en esencia se dijo que el derecho a la cultura, o de este derecho a la cultura, se va a desprender un derecho prestacional a tener acceso a estos bienes y a estos servicios culturales. Con base en esto, se determinó en la sentencia que las autoridades están obligadas a realizar todos los ajustes necesarios para evitar que las personas queden en una situación que les impida ejercer estos derechos, como de tal manera que estos derechos sean efectivos tanto para cualquier tipo de persona. A partir de este marco normativo, se consideró que la omisión de las autoridades en realizar los ajustes necesarios para el adecuado uso de las instalaciones por parte de personas con discapacidad motriz vulneraba los derechos de la parte quejosa, y en este sentido se concedió el amparo para que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, realizaran cualquier tipo de ajuste razonable a la infraestructura de estos museos municipales para eliminar las barreras que impiden al quejoso acceder y hacer uso de esas instalaciones. En palabras más sencillas, ¿qué se determinó en la sentencia? Pues básicamente que debían implementarse los espacios para estacionamiento destinados exclusivamente a personas con discapacidad motriz. También se determinó que debía haber rampas de acceso, incorporar en un momento dado un elevador de acceso a otros niveles, en este caso al segundo piso, y un sistema o bien un sistema de elevación alternativo que fuera seguro, que fuera apropiado para el desplazamiento de estas personas. O bien la colocación de rampas de acceso, colocar los señalamientos adecuados para el uso de los elevadores que en un momento dado se llegaran a instalar, y además la implementación de sanitarios funcionales con colocación de barras y los señalamientos. Aquí las autoridades responsables, después de ser requeridas en la fase de cumplimiento de la sentencia, acataron lo ordenado en la sentencia y el asunto llegó a su fin. Esto es para lo que sirve el juicio de amparo. Si te interesa conocer el contenido de la sentencia, te dejo la liga o el link en el apartado de comentarios. Muchas gracias.